Muy bien, vamos a estar comenzando nuestra lección que corresponde a sufrimiento cristiano, la lección número 41. Seguimos trabajando en este estudio, ya estamos por terminar, así que también será muy interesante el siguiente programa que vamos a comenzar. Y estoy trabajando entre si comenzamos con la gracia o la esencia de Dios, que sería también un tiempecito mediano. Así que faltan pocas lecciones, pero creo que todavía hay algo interesante que ver con respecto al sufrimiento cristiano. Recuerde que lo más importante en este momento es su condición espiritual, y eso es muy importante, que esté a cuentas con Dios para que lo espiritual realmente pueda funcionar en nuestra vida y no sea solamente conocimiento académico. Así que si alguien no lo había hecho, vamos a dar unos segunditos para que en su privacidad pueda confesar su pecado y luego regresamos a comunión y a nuestro estudio. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde. Es un privilegio nuevamente, Señor, que nos brindas al poder estar en contacto con tu palabra. Estamos atentos, Señor, concentrados para poder utilizar y que sea útil para nuestra vida espiritual toda la información que el Espíritu Santo nos pueda enseñar en esta tarde, Señor, para poder trabajar en nuestra vida espiritual día tras día. Gracias porque hasta aquí estás con nosotros, Señor, por tu protección de enfermedades, de situaciones adversas, de sufrimiento, en el cual, gracias, en medio de todo ello, podemos estar felices, contentos, Señor, porque sabemos que descansamos en un plan perfecto que tú tienes para nuestra vida. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, sufrimiento cristiano. Todo lo que estamos viendo, todo lo que vemos en la palabra de Dios, estaba programado por Dios antes de que todo esto existiera, antes de que todo esto viniera a la luz. Ya Dios lo tenía preparado y tenía un fin especial para cada uno de nosotros, y ese fin es que lográramos la máxima felicidad, no importando cuál fuera la circunstancia que estábamos viviendo. Para eso fuimos creados, para ser felices. Dios nos creó para ser felices. Entonces, no confundamos el que Dios pueda tener interés por el bienestar en el mundo, porque eso no es la importancia que Dios está aplicando en este momento. Su interés no es el bienestar del mundo, nunca ha sido el bienestar del mundo. Si no hubieran sucedido catástrofes como han sucedido hasta el momento, increíbles, donde millones de personas han muerto o han sido esclavizadas o diferentes situaciones. En este mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, y esto es del mundo, pero también está la otra parte que Dios permite en la vida del cristiano, el sufrimiento para bendición, que es lo más importante para nosotros. Así que el plan de Dios es muy claro. Primero, que las personas, el género humano vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el principal punto en cuanto a las fases. Y el número 2 es que esas almas que han creído en Jesucristo como su Salvador se capaciten, crezcan espiritualmente para poder enfrentar las situaciones que el mundo le va a propiciar. Aquí viene la importancia de comprar el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo más usted o yo vamos a seguir vivos? Eso no lo sabemos. Ahí la importancia, ¿verdad? Ahí está la importancia de que no sabemos el tiempo, hay que prepararnos, hay que estar listos, hay que echar todo lo que esté de nuestra parte en el proceso de crecimiento espiritual. Acuérdense, todos tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. ¿La diferencia cuál es? ¿Qué tanto interés tienes tú en la palabra de Dios? Esa es la gran diferencia entre todos nosotros. Y no estoy hablando de diferencia en forma de arrogancia, sino en forma de crecimiento espiritual, que es lo que Dios está pidiendo. Entonces, compremos el tiempo. No importa la condición económica en que tú y yo vivamos, no importa si ya no están nuestros papás con nosotros o si están con nosotros, si nuestros hijos ya se fueron o no se han ido, si hay salud o no hay salud, eso no importa, esas son cosas muy superficiales. Aquí lo importante es el alma. Es lo que le importa a Dios, tu alma, mi alma, en qué condiciones se encuentra. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, comienza hablándonos muy interesante de libertad. Y es un concepto que tenemos que estar recordando constantemente. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Yo creo que ya lo han escuchado mucho de nuestra parte, así que creo que lo van a recordar inmediatamente. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Se fijan que usa dos veces libertad? Nos libró de la condenación, pero también nos hizo libres para que nuestra vida espiritual se desarrolle. ¿Y ser libres de qué?
de los celos, de la ira, del enojo, de los problemas de nuestra mente que no sabemos cómo solucionarlos, libres de todas estas ataduras de pecados, de actitud mental que pueden estropearnos. Dice nuevamente el versículo: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Esto yo siempre lo comparo con una persona que lo acaban de liberar de la cárcel, y él mismo va y le pone las manitas para que le vuelvan a poner las esposas otra vez. Ese es regresar. O sea, ya nos hizo libres posicionalmente, experiencialmente. A veces regresamos a que nos vuelva a poner las cadenas de la naturaleza de pecado que sigue con nosotros. Entonces, para libertad hay que conocer. Para lograr la libertad hay que conocer. Y estamos hablando de la libertad en lo espiritual, no de la salvación. Estamos hablando de liberación, de libertad, de quitarnos todas esas ataduras malas influencias que teníamos en nuestra mente, malos hábitos, malos estándares, quitarnos todo esto, rehabilitar nuestra mente y comenzar a funcionar como Dios quiere. Este concepto que estamos estudiando ya por 41 semanas es un concepto que se basa en el sufrimiento, en adversidad, y tenemos que darnos cuenta que nacimos en un mundo caído con mucha adversidad. Todo mundo tiene adversidad, todo mundo tiene sufrimiento. ¿Cómo maneja ese sufrimiento? Esa es la gran diferencia que Dios está proveyendo para que podamos salir tranquilos en medio de cualquier circunstancia. Ninguna persona, y me incluyo yo mismo, puede dar felicidad. La felicidad siempre viene de Dios, la máxima felicidad. Hemos hablado de otras felicidades que son temporales, es así, ¿verdad? Podemos hacerlas, pero la máxima felicidad solamente Dios la puede proveer. Así que ninguna persona, no descanses en que alguien te va a hacer feliz, descansa en que Dios te va a hacer feliz. Y es muy diferente esto. Vimos la semana pasada y antepasada expectativas no realistas. Y esto lo dijimos porque desde pequeños comenzamos a hacer imágenes, planes, logros, y cuando no los llevamos a cabo nos deprime esto porque no lo pudimos hacer. Alguien dice, no, es que yo desde chiquito he querido ser médico. Y cuando no logró ser médico, es una frustración, es una adversidad en su alma que no la puede manejar hasta llegar a la depresión o otras cosas más serias. Hay expectativas realistas. Hay unas que no son realistas, hay unas que son realistas. El otro día escuché una persona hablar de uno de sus hijos que decía, yo tengo la expectativa de que mi hijo solamente va a poder ser un técnico, porque su capacidad mental no es tan grande, no es tan inteligente, no tiene un IQ tan alto, va a batallar para una profesión muy grande, pero sí va a poder lograr una profesión técnica. ¡Wow! Qué interesante el concepto de esta persona. Alguien podría decir, ay, pues es muy dramático, ¿verdad? Y lo está haciendo mal. No, es realista, está viendo que su hijo, hija o quien sea, estaba no en la condición de una carrera súper grande. Es una expectativa realista. A lo mejor lo logra, ¿verdad? Puede ser, pero la realidad es esta, no lo va a poder llevar a cabo. Entonces, transportando esto a lo espiritual, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que son realistas en la vida espiritual y hay otras que no son realistas. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5:5 dice lo siguiente. La esperanza, ¿se acuerdan qué significa esperanza en el original? Confianza absoluta. No desilusiona, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestros 7 compartimentos, por medio del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo que nos fue dado en nuestra alma. La única expresión realista nos la da este versículo. A Dios nunca va a caer en la posición de desilusionarnos. Dios nunca nos va a desilusionar. Siempre Él es realista. Te promete algo, lo cumple. Esa es parte de su esencia, ¿se acuerdan? Él no cambia, no varía, así es. Y si lo promete, así va a ser, y es lo que dice la palabra de Dios. Lo único que nos puede dar esta máxima felicidad es su palabra con las opciones poder que Él ha provisto para nosotros. En 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15 dice así. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia. ¿Alguien tiene otra palabra ahí en lugar de apremia? Constriñe, está más complicada. Ahí sería más sencillo,
nos sigue motivando. Es así de sencillo. El amor de Cristo nos sigue motivando, habiendo llegado a la conclusión, pensar en pensamiento, que uno murió por todos, Cristo, por consiguiente todos morimos en Cristo, ¿verdad? Esa es la posición. Y por todo esto murió como sustituto, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es nuestra posición. En esta condición de la que estamos hablando, todos tenemos la misma posibilidad de alcanzar la máxima felicidad. La pregunta que te tienes que hacer tú es, ¿yo estoy descansando en el plan de Dios? Esa es una pregunta que tú te debes hacer. Tú solo te la contestas, no me la diga a mí, a nadie más, es usted. ¿Estás descansando en el plan de Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Qué tanto le pides a Dios que cambie de tu vida? ¿Qué tantas cosas le dices a Dios que te las quite? Cuando estamos en el plan de Dios, ¿se acuerdan que dijimos en la lección pasada o entre semana? También lo mencionamos, que para los que le aman, todas las cosas son para bien. Entonces nosotros, fíjese la perspectiva aquí, si yo estoy creciendo espiritualmente y están pasando cosas en mi vida de adversidad, ¿qué significa? Que Dios las está permitiendo. No se le salieron de la mano, no perdió el control, te lo está permitiendo que llegue a tu vida. Porque si tú estás creciendo, tienes la capacidad para solucionar esa situación o saber cómo sobrellevar esa situación como lo hizo Pablo, porque a Pablo no le quitó la enfermedad. Siguió con esa enfermedad hasta la muerte, pero supo cómo manejar esa situación hasta la muerte. Es lo mismo con nosotros, no quiere decir que va a ser siempre una enfermedad, pueden ser otras cosas que Dios permite en la vida del cristiano. ¿Para qué? Sufrimiento, ¿para qué? ¿Se acuerdan que es la frase que decimos? Para crecimiento, sufrimiento para... Este es sufrimiento que Dios permite para nuestro bien. Providencial preventivo, es la palabra que estamos usando regularmente. Yo creo que a veces es medio complicada, pero nos enseña perfectamente. Está permitiendo Dios que algo suceda en mi vida porque es para mi bien. Y eso es algo que no debemos de olvidarlo. En Romanos 8:28, acabo de decir la frase esta, nomás que quise leerlo para que usted lo vea que sí dice la palabra de Dios. Dice, y nosotros sabemos, nosotros sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, trabajan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, o sea, su privilegio. Pero ahí utilizó la palabra para los que le aman. Tú y yo para amarle, ¿qué tenemos que tener? Conocimiento, crecimiento espiritual. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? Necesitas conocerlo y este es el caso de Dios. Hay una palabra que utilizamos constantemente que es la palabra discernimiento. Discernimiento. Y esta palabra significa separar. ¿Ok? Separar. Por eso aquí esta palabra cuando la encontramos en este versículo dice separar, en este caso creyentes y no creyentes. ¿A quién está dirigido? A creyentes que conocen al Señor, que han crecido espiritualmente. Para ellos es este concepto. Gnosis, epinosis, aquí es importante conocerlo. Ahora, ¿quién utilizó esto? Dios, por medio de los escritores del Nuevo Testamento, utilizó estas dos palabras para diferenciar y que nosotros pudiéramos entender que esto que estamos haciendo aquí no es un conocimiento académico. Si usted está fuera de la llenura del Espíritu Santo, es simplemente conocimiento académico. Ahí se queda como un conocimiento. A lo mejor se acuerda hasta del versículo, se acuerda de cómo lo dijo el pastor, qué palabras usó, pero esto es académico. Aquí el punto es epinosis, conocimiento metabolizado. Este conocimiento llega a su alma porque el Espíritu Santo lo enseña y usted dice, lo creo, entonces se guarda en nuestros compartimentos del alma y ahí es cuando lo tenemos listo para utilizarlo. Recuerde las funciones más importantes de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, ¿quién es? Es el hacedor del plan. Dios Hijo es quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo, quien lo comunica. Ahí estamos, esa es la función. ¿Por qué entonces oramos a Dios Padre? Porque Él es el hacedor de todas las cosas. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, quien ejecuta todo. En el poder
del Espíritu Santo. Así de sencillo. O sea que nuestras oraciones no pueden ir dirigidas al Espíritu Santo y no pueden ir dirigidas a Jesucristo. ¿Estamos bien? Esto es para que recuerden. Yo sé que ustedes, los que nos escuchan, la mayoría ya lo saben, pero es importante inculcarlo ahí. Porque hay quienes oran al Espíritu Santo y hay quienes oran a Jesucristo. Aquí le estamos orando, por la Biblia, por lo que dice la palabra de Dios, oramos a Dios Padre por medio de Jesucristo en la energía, en el poder del Espíritu Santo. Entonces ese orden nunca debe de cambiar. Aquí en Romanos 8:28 dice, y sabemos, esa es la palabra ginosko. Sabemos significa... Bueno, en el griego es ginosko, en español pues lo usamos como sabemos. ¿Para quién? Para los que se exponen a la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí presentes tenemos tiempos de angustia. Todos los que estamos aquí presentes de repente sentimos que el mundo se nos cae encima. Todos los que estamos aquí presentes de repente tenemos enfermedades o continuamos teniendo enfermedades serias. Sí entienden, todos tenemos problemáticas diferentes, pero siguen siendo problemáticas. Descansa en el plan de Dios. Cuando vienen esos tiempos de agitación y de no sé qué voy a hacer, y si usted le quiere llamar depresión o ansiedad, como usted le quiera llamar, esos momentos difíciles, descanse en el Señor. Descanse en el plan perfecto de Dios para su vida. Recuerde que usted es hijo, es hija de Dios, y usted está habitado por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo, que hay un ángel de la guarda o varios que lo están protegiendo, que usted está habitado, que usted puede ser lleno del Espíritu Santo cuando confiesa su pecado, ¿se acuerdan? 39 irrevocables, 39 cosas que nos suceden, por los cuales usted y yo tenemos que estar bien tranquilos, descansados en que el plan de Dios es perfecto. ¿Se nos va a mover el tapete, como dice la frase? Sí, de repente, ¿verdad? Viene una cosa fuerte y comenzamos a trastabillar, pero recuerde, regrese a comunión, recuerde doctrina y recuerde quién es usted para Dios. Eso se le llama autoestimación espiritual. No autoestimación de, yo soy abogado o yo soy representante, no. Usted es un embajador del Rey. Usted es un sacerdote del Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerde quién es. Pastor, pues sí, yo recuerdo quién soy, pero pues no tengo dinero o no tengo esto. Dele sus cargas al Señor y Dios proveerá qué es lo que se necesite para poder funcionar. Ahora, no vaya a caer en el punto que dice la Biblia que el que no trabaja no coma, ¿verdad? Pues bueno, o sea, no sé también en qué punto podamos llegar, pero en las condiciones, yo estoy hablando para un cristiano que está funcionando en condiciones normales de crecimiento espiritual, va a ser una persona trabajadora, claro que sí. ¿Se acuerdan una ocasión que hice la aplicación de esto que dije, un cristiano debe ser el mejor en lo que está haciendo? Porque no está haciéndoselo solo al dueño de la compañía o a su jefe o a su supervisor, lo está haciendo como para el Señor. Entonces imagínese la calidad que usted va a hacer de trabajo en lo que haga. Yo siempre doy un ejemplo que no es que sea un trabajo malo. Yo digo, si usted le tocó estar recogiendo las basuras de un lugar, ese es un excelente trabajo y usted puede ser el mejor recogedor de basura de ese lugar. ¿Por qué no? Usted tiene la capacidad para hacerlo. No solamente física, humana, estoy hablando espiritual, que es lo que nos mueve a hacer las cosas como para Dios. Y eso es algo muy diferente. Así que recuerde, todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio de crecer. Si usted ve a alguien que va bien rápido creciendo, es porque usted se está deteniendo, pero usted también puede ir bien rápido en su crecimiento espiritual. Todo depende de la información que usted tome y eso va a regular su crecimiento espiritual para poder lograr tener un estilo de vida de sabiduría. Porque un estilo de vida de sabiduría enfatiza nuestra relación con Dios. Significa, cuando decimos esta persona, no porque estemos juzgándole, sino simplemente lo estoy dando como ejemplo. Cuando decimos esta persona tiene un estilo de vida de sabiduría, estamos hablando de una persona que tiene una buena relación, una relación íntima con Dios. ¿Cuál es el énfasis de tu vida? Casi todos a veces he visto así encuestas que hacen en la televisión o algo y le preguntan a la gente, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y luego comienzan a decir cosas, ¿verdad? Que la familia, que esto, que mi trabajo, que mi futuro económico, que muchas cosas podemos tener. Si la prioridad es Dios, si usted dijo, Dios es mi primer lugar, pues comience a seguir trabajando. Métase al gimnasio de la vida espiritual para desarrollar músculo espiritual.
para crecer fuerte, fortalecido, para que sean hombres y mujeres, no dependiendo de su edad, sino en cualquier tiempo, maduros espiritualmente. Que sepa lo que quiere de Dios, que sepa lo que es Dios, que sepa cómo relacionarse con Dios. Y todas las demás cosas van a llegar a su tiempo, en su momento. Que el matrimonio, que la familia, que los hijos, que los nietos, que el trabajo, que el retiro, que todas las cosas van a llegar en su momento de una manera bien para nosotros. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Aquí lo importante es el énfasis que tú hagas en tu relación con Dios. Yo siempre les digo, y a personas que a veces les voy a presentar el plan de salvación, no le estoy hablando de ser religioso, le estoy hablando de tener una relación íntima con Dios. No de que se ponga un letrero aquí que dice, soy cristiano, tengan cuidado. No, de que su vida sea un estilo de vida de sabiduría, en donde usted marca, en donde usted bendice a gente a su alrededor, no porque dice las palabras bendecidos o sean benditos, sino porque usted es bendecido, al alrededor de usted hay gente que es bendecida. Sus hijos, sus nietos, su familia, sus compañeros de trabajo, no sé, el vecino, la vecina. Hay gente que es bendecida por usted. Eso es bendecir. No es las palabras, solamente decir que Dios te bendiga. Y Dios está esperando que tú digas eso para bendecir a la persona, ¿verdad? No, tu vida bendice a las personas, no por ti en sí, sino por el estilo de vida de sabiduría que tú estás llevando a cabo. Esto es orientación a la realidad, no al mundo. ¿Cuál es tu relación con Dios hoy? Eso es algo muy objetivo, y directo. Cuando nacimos espiritualmente, si usted no se acuerda la fecha, no importa, ¿verdad? Alguien puede decir, pues yo me acuerdo que fue en el año 90 o algo así, ¿verdad? No importa si no se acuerda la fecha. Lo importante es que usted ya creyó en Jesucristo como su Salvador y ¿sabe qué? Dios lo dejó vivo. No murió, no ha muerto hasta el momento. ¿Por qué? Porque tiene un plan para su vida, porque Dios desea que usted crezca espiritualmente más, un poquito más y un poquito más, hasta que nos lleve a su presencia o venga por nosotros, y eso llega a suceder antes. Usted no esté viendo los acontecimientos en el mundo para estar de esa manera su aguja espiritual subiendo o bajando. Ay, es que ahora llegó la pandemia. Ay, es que ahora llegó un terremoto. Y es que ahí viene el viento del Sahara. Y es que ahí viene... No se preocupe por esas cosas. No se preocupe por ello. Digo, tome las medidas necesarias, básicas para esto. No estoy diciendo también quítese el cubrebocas y camine por... No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no sea una preocupación en su mente. Descanse en el Señor. Si usted cree que Dios tiene un plan perfecto para su vida, ¿usted cree que se le va a ir algo a Dios de las manos? Claro que no. Claro que no. Si seguimos un patrón de conducta en donde Dios va a ser el número uno, vamos a tener mucha consistencia exponiéndonos a la palabra de Dios. Y eso te va a dar tranquilidad a tu vida. Cuando tú escuchas algo de la palabra de Dios, no solamente por mí, sino por cualquier pastor maestro que tenga doctrina sana, tú sientes tranquilidad, claro, porque es la palabra de Dios. Eso es lo único. No es que el pastor o alguien diga, ay, es que las palabras que dice. No importa cómo las dice el pastor, qué acento le pone, si tiene sonsonetes, si es tipo Distrito Federal, no importa. El pastor es nada más el mesero. Aquí lo importante es cómo va pasando esa palabra de Dios a tu alma por medio del Espíritu Santo, que es el que la metaboliza y la guarda en tu alma, si tú lo crees. Hablando de esto de pastor maestro, este es un ejemplo de un pastor que lo comenta y por eso se los comparto con ustedes. Él andaba una ocasión presentando el mensaje de salvación a alguien y esa persona le dijo, oye, ¿y tú qué trabajo tienes? No, le dijo, yo tengo un trabajo muy importante, le dijo el pastor maestro. Yo tengo un súper trabajo, es una empresa transnacional. Así, con esas, así. Y yo le dijo, oh, ¿y tienes buen sueldo? Híjole, un sueldo fabuloso. Ni te imaginas lo que gano. Y los beneficios que tengo. No, el otro señor estaba impresionado. Ese es usted, ese soy yo. Lo está presentando él como pastor maestro, pero usted es lo mismo usted. Un miembro de la familia real. Lo que pasa es que él está haciendo énfasis en su don, pero usted también tiene un don. Y usted dice, es que todavía no lo conozco, pastor, no se preocupe, siga estudiando doctrina y Dios se lo va a revelar cómo es lo que usted tiene de don para la iglesia. Lo que trato de decir con todos estos ejemplos es que no somos cualquier persona, somos ciudadanos del tercer cielo, estamos aquí nomás de pasadita, por un tiempo.
Así que si me llega a decir, voy a poner de ejemplo a mí porque no quiero que usted le diga, que me diga el médico, ¿sabe qué? Le quedan 8 días de vida. Yo debería estar pensando en ese momento, híjola, yo ya me voy al tercer cielo. Ustedes son los que se quedan aquí. Yo vengo a traerles mi pésame a ustedes. ¿Sí entienden? Claro, lo estoy haciendo un poquito extremo y entre broma y seriedad, pero la realidad es muy seria. Esa persona que se va al tercer cielo se va al mejor lugar que existe. El que se queda aquí es el que debe estar más preocupado por todo lo que le va a venir todavía. Entonces el plan de Dios es perfecto. Desde ahí comencemos a descansar, porque Dios es omnipotente, omnisapiente. ¿Se acuerdan que es omnisapiente? Él conoce todo lo real y posible que pudiera existir. Todo lo que sea posible o imposible, real o no real, Él lo conoce. Pero lo real lo decretó como cierto y es lo que se está cumpliendo en su omnisciencia. Aquí viene la importancia de la oración. Escuchaba yo hace tiempo una frase que decía que Dios amaba a esas personas que se lastimaban sus rodillas por estar orando, o sea, de estar hincados orando. Yo no le voy a decir que de esa manera. Yo lo único que le voy a decir es, Dios es feliz dentro de, porque es un antropomorfismo, Dios no varía su felicidad ni su amor, pero Dios se agrada de que nos comuniquemos con Él, de que hablemos con Él. Y conforme tú vas teniendo más doctrina en tu alma, la comunicación se vuelve más de gratitud que de pedir cosas. Como vas dándote cuenta de que todo lo que te pasa en tu vida es porque es bueno para tu vida, entonces ya dejas de decir, Señor, quítame esto, quítame aquello, vuélveme a dar, vuélveme a quitar, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. ¿Por qué? Porque sabes que esas cosas que te están pasando es pura voluntad de Dios. Sí podemos poner nuestras peticiones, claro que sí. Pero ¿qué es al final de cuentas? Señor, tu voluntad que se haga aquí en esta situación. He ahí la importancia entonces de la oración. ¿Recuerdan qué es oración? Proseukomai, cara a cara con Dios, deseando lo que Él desea. O sea, Dios nos está dando la oportunidad de alinearnos al plan en nuestras oraciones. Eso es la oración. Una oportunidad de alinearnos a lo que está planeando Dios hacer en nuestra vida. Y que se va a llevar a cabo aunque usted no ore. Pero Dios nos da la oportunidad de alinearnos por medio de la oración. O sea, es un privilegio. Es como la ofrenda, es un privilegio, es una oportunidad de alinearnos al plan de Dios. Es exactamente lo mismo. Con la oportunidad de que nos acerquemos con confianza, ¿se acuerdan cómo dice el versículo? Al trono de los regalos, al trono de su gracia. Y esas oraciones, cuando tienen doctrina, son inteligentes. ¿Sí entiende eso? Inteligentes espiritualmente hablando. He dado siempre este ejemplo porque es un ejemplo extremo. Que usted esté orando para que Dios cambie a alguien. Dios no lo va a cambiar. No va a cambiar. Esa es una oración que no va a ser contestada bajo ninguna circunstancia. Dios no cambia a las personas. Pero ¿podría orar usted por esa persona por algo más inteligentemente y doctrinalmente? Claro que sí. Hay varias cosas que podría utilizar. Padre, este tío, este hermano trabaja en tal tienda. Pon a alguien ahí cerca para que conozca de ti, para que escuche de tu palabra, para que haya alguien que esté ahí en su entorno y que le presente el plan de salvación. Hay cosas más inteligentes doctrinalmente hablando para esa situación. Aquí lo importante es darnos cuenta que el amor y el poder de Dios están a nuestro alcance en las adversidades que estemos viviendo. Cuando usted se sienta agobiado, agobiada, frustrado, frustrada, desanimada, desanimado, cualquier situación, hay palabras que tenemos que utilizar y se ven muy extrañas, ansioso, deprimido, etcétera. Cualquiera que acuda al Señor, acérquese a la palabra de Dios. Yo les había sugerido hace tiempo, ojalá y algunos lo puedan hacer, si no lo hicieron, lo puedan hacer en un futuro. Tienen un libro de doctrinas, lo hemos repartido a la mayoría. Ahí tiene temas específicos. Si usted se está encontrando, por ejemplo, en una situación donde tiene temor por su salud, puede encontrar una doctrina que está relacionada con ello. Y va a encontrar muchos versículos bíblicos que le van a poder ayudar a entender que Dios tiene un plan en medio de esas circunstancias tan adversas que usted está pasando.
Amor, entonces, es el producto de conocer a Dios por medio del conocimiento. Todos los que están aquí presentes y los que nos escucharán más tarde tienen acceso a escuchar doctrina bíblica. Fíjese qué interesante este concepto. No sé si lo haya oído o apenas es la primera vez. Es muy interesante. Nosotros en nuestra dispensación tenemos acceso a la palabra de Dios para estudiarla por medio de un pastor maestro y el Espíritu Santo que nos enseña y con la palabra de Dios completa. Nunca había habido una forma de comunicación de la palabra de Dios como nosotros la tenemos ahorita. Ni los ángeles la han podido tener como nosotros. Por eso muchos de ellos, no dude que anden ahorita aquí revoloteando entre nosotros, escuchando la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que estamos como en un coliseo en donde estamos siendo observados por puros ángeles que nos están observando. Y imagínense el gozo que puede sentir un ángel al estar escuchando a un cristiano, escuchar la doctrina bíblica, como también puede imaginarse usted la tristeza de un ángel cuando está viendo a un cristiano que no quiere crecer espiritualmente y diciendo, tienes todo ahí para crecer y no lo quieres utilizar. ¡Qué tristeza! Pero bueno, al final de cuentas es libre voluntad, lo entendemos también eso, pero no deja de entristecernos o a los ángeles que nos están observando en esa condición. Hay 4 principios espirituales, ahí los tienen en su hoja, referentes a nuestra motivación, protección, poder como iglesia local. Acuérdense que la iglesia universal son todos los cristianos en el mundo que han creído en Jesucristo como su Salvador, esa es la iglesia universal. La iglesia local somos nosotros, este pequeño grupo de personas positivas al estudio de la palabra de Dios es la iglesia local, junto con muchos de los que nos escuchan en sus casas porque son parte de nuestra congregación, porque escuchan todos los estudios. Estos 4 principios espirituales importantes, voy a mencionarlos, a ver si alcanzamos rápido, aunque sea pasarlos rapidito en vista. Número 1, la palabra de Dios. ¿Qué dice la misma Biblia de ella? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es profunda, ¿verdad? Viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada, macaira, ¿se acuerdan? Una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del alma. Eso es algo importante para principio espiritual, para la iglesia local. Si yo no descanso en mi conocimiento doctrinal, voy a ser cualquier miembro del género humano, voy a funcionar como cualquier miembro del género humano. ¿Por qué? Porque mi mente no ha sido rehabilitada. Yo sigo haciéndolo, salvo, pero haciendo las mismas cosas que todo el mundo hace, que no son miembros de la familia real o que no están en comunión creciendo espiritualmente. No vamos a tener energía consistente con su palabra. Vamos a estar fuera de comunión y cualquier adversidad nos va a tumbar y nos va a sangolotear tremendamente. En el mundo encontramos descanso parcial en ciertas cosas de la vida. A lo mejor una esposa dice, ay, pues yo descanso en que mi esposo siempre me protege, ¿verdad? Es parcial. O tengo un seguro de vida, parcial. Tengo un seguro médico, es algo parcial. O sea, estas cosas proveen un poquito de descanso, pero estamos hablando aquí del máximo descanso. Algo que no tiene que ver con circunstancias y con nada que el mundo pueda estropear. Recuerde que nosotros somos aristócratas. Esa palabra cuando la uso, ustedes ya se han familiarizado con ella, pero cuando de repente, es que a veces ya es nuestro vocabulario y no quiero utilizar a veces con alguien no creyente porque pues no puedo estar explicándole palabra por palabra. Y cuando dice uno aristócratas, dice, oh, ¿y de dónde salió, verdad? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pensando? Es que somos hijos del rey. Y Dios hizo un protocolo para nosotros como hijos del rey. ¿Sí entiendes? ¿O sí se lo cree? Esto lo tiene que hacer el Espíritu Santo en su alma para que quede ahí guardado y recuerde, yo soy un hijo de Dios. Pero no te distraigas. No porque pones atención durante medio año significa que ya creciste. No, sí has crecido, pero tiene que esto ser consistencia el resto de nuestras vidas. Nosotros somos cristianos los 24 horas del día, los 7 días de la semana y mientras tengamos vida, somos cristianos y tenemos que funcionar como tales.
Si te distraes, es la razón por la que estamos vivos, fíjense, y nos distraemos, vamos a batallar para ser verdaderamente libres. ¿Se acuerdan de Juan 8:30 al 32? Dice la palabra que algunos creyeron y a los que creyeron les dijo el Señor Jesucristo, si verdaderamente quieren ser mis estudiantes, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Libres dónde? En tu alma. Vamos a ser libres de miedos, de autoculpas, de cosas que pasaron en el pasado, hace 10 años, hace 20 años, cuando yo era bebé, cuando era niño. Ya todas esas cosas son borradas, quitadas para que no estropee nuestra libertad que ahora vamos a tener en Cristo. Libres para poder vivir la vida cristiana. Libertad espiritual, como la acabamos de mencionar en Gálatas 5:1, es una libertad total en ese aspecto. Somos libres posicionalmente, ahora lo que tenemos que hacer es experiencialmente, en la vida diaria. Sé feliz, vive, disfruta tu vida el tiempo que Dios nos permita en el proceso del protocolo divino. Aprovechemos el tiempo, compremos el tiempo, la palabra de Dios así lo dice. Ya no caigamos en el yugo de la esclavitud de la naturaleza de pecado. ¿Cómo sucede esto? Cuando salimos de comunión y nos quedamos ahí por largo tiempo. Todos vamos a salir de comunión, claro que sí, todos, incluyendo al pastor, todos salimos de comunión. Aquí lo importante es qué tan rápido regresas a comunión. Porque entre más largos se vayan esos tiempos fuera de comunión, más dificultades nos acarrea la naturaleza de pecado, porque le abrimos la puerta. El diseño de Dios para nosotros es felicidad. Somos la familia real y quiere la felicidad para nosotros. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Todo lo que hay es muy temporal, muy superficial, se acaba. Escuchaba el otro día de alguien que estaba pensando en hacer un cierto deporte y por una lesión ya no lo pudo hacer y estaba frustrada su vida porque ya no pudo hacer lo que él quería hacer. ¿Se fijan cómo las cosas materiales nos pueden aparentemente dar un panorama de, ay, tú en esta posición vas a ser feliz, tú vas a hacer esto? No, esas cosas son temporales. Si usted las logra porque Dios le permite llegar a esas posiciones, disfrútelo. Un buen trabajo, un buen sueldo, una buena casa, qué bueno, felicidades, pero no descanse en ello. Que su felicidad no esté descansando en eso. Acuérdese que nosotros nacemos solos, vivimos solos y nos morimos solos, con gente alrededor, pero solos. ¿Oye? Porque a veces tenemos la intención de que siempre con alguien a nuestro lado, ¿verdad? A lo mejor es la pareja, a lo mejor son los hijos, a lo mejor son los nietos, los compañeros de trabajo, no sé, queremos estar ahí como sentirnos cómodos. No, realmente estamos solos, pero tenemos al mejor amigo, al máximo amigo, al Señor. Tenemos una posición como realeza, tenemos montón de habilidades espirituales para vivir la vida cristiana a la manera de Dios. Entonces, este es el número 1, dijimos, la palabra de Dios, ¿sí? Que es viva y eficaz, que es viva y profunda. Número 2, reciprocidad. Estamos hablando de principios espirituales que van a ser de motivación, protección y poder para la iglesia local. ¿Por qué estoy yo tocando este punto? Porque el día de hoy, no hoy domingo, sino hoy en día, encontramos muchas iglesias motivacionales. Por eso yo quería incluir esto dentro del estudio, para que usted se dé cuenta de que yo no voy a ser el motivador de su vida. Esto es lo que va a motivarle a usted en su vida. No porque viene a la iglesia y cantamos, ay, qué inspiracional un canto, ay, oró el hermano, qué bonito oró, y esto y ya. No, ¿qué escuchó de la palabra de Dios? Primero, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Número 2, que es reciprocidad. Tenemos la oportunidad de tener amor recíproco. Amor de Dios que nos ayuda a tener amor por Dios. Eso es reciprocidad. Ese es un ejercicio que el cristiano tiene que desarrollar. Entender, comprender por medio del conocimiento el amor de Dios para poder llegar yo, ¿qué? A tener amor por Dios. Tenemos la oportunidad. Mire, esta es una valiosa oportunidad para hacerlo. Usted está consciente, está lúcido, lúcida para hacer esto, espiritualmente hablando. Dios nos ama con un amor perfecto. No falla y nunca nos va a fallar. Nos sigue amando, no importando lo infieles que nosotros seamos.
Fíjense nomás cómo es el amor de Dios. Nada comparado con el amor personal y el amor impersonal. Este es un amor excelso, superior a cualquier nivel de amor que podamos nosotros mencionar. Tú sigue caminando con Dios. Él en el camino te va a abrir y te va a cerrar las puertas que sean necesarias en tu vida, en todos los aspectos. Pero si tú dependes de Dios, si tú tienes una relación íntima con Dios. La vida cristiana es lo más intenso, pero también lo más divertido. Depende de cómo estés enfrentando la vida cristiana. Puede ser divertidísima, feliz al máximo. Claro, hay hoyitos en el camino, pues claro, siempre, ¿verdad? Que va con el doctor y le da un mal diagnóstico o un buen diagnóstico, o que va al trabajo y que ya se acabó y que subió esto, subió la gasolina. Pues siempre va a haber hoyos por todo el camino, pero usted puede estar feliz en medio de todas estas circunstancias. Número 3. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, reciprocidad, entender el amor de Dios para nosotros tener amor por Dios. Y número 3, la gracia. ¿Qué es gracia? Todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz. No lo merezco, no puedo hacer nada por recibirlo, es un regalo de Dios. Así, eso es gracia. No es fácil entenderla, ¿eh? A lo mejor usted ya la entiende porque tiene doctrina, pero hay gente que no puede entender que esto es algo que no merecemos, punto. Dios nos lo regaló. El mundo en sí no conoce la gracia de Dios, porque en el mundo todo te lo ganas. Por eso es difícil a veces entender el concepto de gracia, porque tienes que lograrlo. ¿Ah? Vas con tu jefe de trabajo y te pones a trabajar bien duro y esto, y vas día tras día, año tras año, y llega un día el supervisor y te dice, ay, qué bien, qué buen trabajo hace usted, ¿verdad? Y usted ya se siente bien motivado y bien emocionado porque le dijo el supervisor, adelante, hizo muy buen trabajo, que está correcto, que está bien hecho, pero el punto aquí que le estoy diciendo es, te lo ganas a base de esfuerzo, te luchas, te pegas duro al trabajo para poder lograrlo. En esto, en lo espiritual, es gracia. No lo merecemos, no hicimos nada para recibirlo, Dios nos lo está regalando. La gracia de Dios es nuestra protección para seguir avanzando. Porque por gracia somos salvos, porque por gracia crecemos espiritualmente, porque por gracia nos vamos a ir al tercer cielo cuando muramos, porque por gracia en medio de la adversidad siempre Dios tiene un plan para nosotros. Es gracia, gracia sobre gracia. Y finalmente, número 4, Dios Espíritu Santo. Este Dios Espíritu Santo es quien permite que avancemos. Es el que tiene que ver con el crecimiento espiritual para poder llegar al máximo. Y no es porque oramos todas las mañanas o leemos la Biblia todas las mañanas, que es bueno, que porque cantamos o cosas. No, el crecimiento es por percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Que no hay pecado que nos esté estorbando para poder estar en comunión con Dios. Pero si lo hay, ahí está 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en ese momento esos pecados se quitan de en medio, regresamos a comunión y siga avanzando. La idea con esto es que aprendamos para vivir. Aprendamos la palabra de Dios para aprender a vivir. Y no vivamos para aprender, porque ese es un error bien grande. Cometemos errores, pero ya los hicimos. Aquí la cosa es al revés. Primero crecer espiritualmente, aprender espiritualmente todo lo importante de la palabra de Dios para que podamos vivir a la manera que Dios quiere. Y se nos terminó el tiempo, así que continuamos la próxima lección. Señor, gracias te damos en esta tarde el privilegio que nos has dado de estar aquí presentes para el estudio de tu palabra, Señor, en este tema tan importante, no solamente hoy, sino siempre, sufrimiento cristiano. ¿Qué recursos, qué medios nos has dado, Señor? ¿Qué habilidades espirituales has provisto para que nosotros podamos funcionar en un mundo tan complicado, tan caótico como este? Padre, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasen buenas tardes a los que nos escuchan en casa.